La clave para una vida victoriosa. Que Dios sea en todos. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, capítulo 20, versos 24 al 28. De cuando en cuando el cristianismo debería de mirar hacia el futuro. Deberíamos de poder entender que al final de cuentas todo lo que tenemos en esta vida es transitorio, y la consumación de la obra de Dios es en el futuro donde habrá de considerarse y de vivirse la verdadera esencia y de la gloria de Dios y del cristianismo. Así es que de verdad cada uno de nosotros deberíamos estar constantemente viviendo hacia el futuro, porque en el futuro es donde al final de cuentas se realizarán todas las cosas, y en el futuro tiene que ver con que Dios sea el todo en todos, con que todas las cosas queden integradas en un solo punto, en Dios. Ahora, si esta es la meta de la obra de Cristo, reunir todas las cosas para sujetarse a Él, y después todo que esté sujeto a Dios, cada uno de nosotros entonces deberíamos estar trabajando específicamente para participar de ese proyecto. Personalmente, estar sujetos a Cristo. Debo de recordar algunos elementos. Permítame citar solamente uno de las muchas cosas que Jesús dijo. Jesús dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: separados de mí, nada podéis hacer. Y siguió agregando: yo y el Padre somos uno. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos uno con Cristo, pero también Cristo mismo después estar sujeto hacia Él. Y quizás debemos de considerar entonces qué áreas de nuestra vida están sujetas a Cristo. ¿Qué tan sujetos estamos nosotros? ¿Dios controla realmente ya mi vida o sigo actuando por cuenta propia? Y después de reconocer en qué manera estoy sujeto a Dios, entonces debo de considerar, y como iglesia, ¿qué tanto estamos sujetos como iglesia, como pueblo de Dios? ¿Qué tanto estamos sujetos? O la iglesia tiene su propio itinerario, tal vez sin considerar a Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué manera estamos actuando? ¿Cómo estamos desarrollando las cosas? Este es un tema conocido. En el Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga a nosotros tu reino. Y los cristianos repetimos esa frase. Pero cuán importante es que cada uno de nosotros, de verdad, cuando recitamos el Padre Nuestro, nos pongamos la camiseta, nos pongamos en la línea y nosotros digamos: sí, Señor, que venga a nosotros tu reino, que la presencia tuya se haga presente en medio de nosotros. O como termina el libro del Apocalipsis, en una expresión de gozo, gritando prácticamente: sí, ven, Señor Jesús. Que el reino de Dios se establezca, y si tiene que establecerse en algún lugar, que se establezca primeramente en mí. Ahora, luchemos entonces porque el reino de Dios se establezca ya en la tierra, porque este espacio necesita muchísimo de la bendición de nuestro Dios. Pensemos en esto. Cuando consideramos que Dios un día va a venir y juzgará y efectuará y vendrá en gloria, y la presencia de Dios estará en medio de nuestra vida, debemos de considerar esto también. Algún día nosotros
Veremos el momento en que Jesús mismo estará sujeto al Padre. ¿Por qué? Porque por cuanto creyentes en Jesucristo, hemos de saber que yo voy a estar ahí en la presencia de Dios, pero no solamente estar en la presencia de Dios, sino que he de ver también cómo todas las cosas quedan unidas a Dios. Y así Dios será el todo en todos nosotros, y nosotros seremos partícipes de eso. Ese es parte del proyecto de Dios. Entonces, en verdad, es importante, es valiosísimo, urgente también diría, que cada uno de nosotros seamos partícipes de este proyecto de Dios, de unir y de que la soberanía de Dios se establezca por sobre todas las cosas. Llevemos a nuestro corazón y hagamos de esto una regla de vida. Que Dios esté presente, que Dios sea todo en todos, y que este pensamiento entonces ocupe toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y que cada una de las acciones que de hoy en adelante podamos emprender, estamos considerando si con ello estamos avanzando ya y estamos provocando tal vez en nuestras acciones que de verdad Dios sea el que tome el control de todas las cosas. Para poder hacerlo, permítame enumerar 4 o 5 elementos que seguramente nos van a ayudar. Número 1, permitamos que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón y en nuestra mente. Decía Martín Lutero, dejen que Dios sea Dios, que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Pero además no es simplemente de no intentarle ayudar, es de reconocer que Jesús es el Señor, que Él es Dios. Y aun cuando Él ha decidido tomarnos como socios o colaboradores en su proyecto, Él es Dios. Nosotros somos colaboradores suyos, pero las cosas ocurren porque Dios decide hacerlo. Vea esta frase del apóstol Pablo, pero no yo, sino Dios. La gracia de Dios conmigo es la que nos permite alcanzar un logro educativo. Que nuestro negocio va bien, gracias a Dios. Que mi vida de pareja, al Señor gracias, cumplí un año más de matrimonio, gracias a Dios. Que mi relación con mi noviazgo está prosperando y que quizás la joven a la que le he presentado el Evangelio ha aceptado a Jesucristo. No soy yo, es Jesucristo. Es la gracia de Dios la que se ha hecho presente. Él es el que lo está haciendo, y yo soy el primero que debo de reconocer que todo lo que está ocurriendo en mi vida, todo ese bien que ha ocurrido en mi vida, si tengo alimento el día de hoy, es porque Dios así me lo ha permitido. Demos al Señor su Dios, al Señor su lugar, en la oración, en la adoración. El poder de la oración, por ejemplo, radica no tanto en cuánto estemos orando. A veces nosotros consideramos que el poder de la oración radica en nosotros mismos, en cuánto oramos, o si oramos con palabras elegantes y bonitas. No, realmente el poder no está ahí. El poder radica en que nosotros sabemos a quién estamos orando, del concepto que tengamos de aquel a quien estamos dirigiendo nuestra oración. Ahí está el poder. Entonces, finalmente, el poder de la oración descansa en Dios mismo y no en nuestras. Que Dios sea el todo en todos. Número 2, no solo darle su lugar, sino también significa que debo aceptar su voluntad en todas las cosas. Aprender a hacer la voluntad de Dios. Cualquier tipo de problema que me acontezca, eso es parte de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama, dice la Escritura. Y no es la voluntad de Dios que los hombres tengan problemas, que los seres humanos estemos pasando por momentos difíciles. Ese no es su objetivo, pero Dios utiliza incluso los momentos difíciles, las crisis económicas, sociales, políticas, las crisis de familia, las crisis espirituales. Dios es capaz de usar hasta eso para probar nuestra fe y para que nos podamos volver hacia Él y buscarle. Dios usa todo. Y si queremos que Dios sea el todo en todos, entonces debemos de ver y de sentir a Dios en cada circunstancia. Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en todo. Vamos a aprender a decir en cada prueba, en cada momento que estemos atravesando, cada uno de nosotros debería de poder aprender a decir: esto que me está ocurriendo, esto viene de mi Padre y yo lo acepto porque este es un mensaje suyo.
Cuando aprendemos a hacer eso, en verdad estamos caminando en ese rumbo para alcanzar la victoria, porque estoy entendiendo que lo que Dios está haciendo, cualquier cosa que ocurra, todo viene de Él y finalmente habrá de ser de bendición en algún momento para mi vida. Número 3. Si Dios ha de ser el todo en todos en nuestro corazón y en nuestra vida, no solo debemos darle su lugar y aceptar su voluntad, sino también confiar en su. Dos textos que me parecen muy importantes en este momento. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando se trata de estar dispuestos, el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesús. Se trata de reconocer que no somos nosotros y que la voluntad de Dios es la que debemos hacer, y hay que reconocer que en algunas ocasiones hacer la voluntad de Dios nos cuesta trabajo, nos conflictúa, porque en realidad significa luchar en contra de nuestros propios deseos y en contra de nuestra propia carne, hasta que nuestros propios deseos se vuelven los deseos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sumamos al horizonte de Dios, entonces las cosas pueden fluir con muchísima facilidad. Quiero que vea esta frase que escribió el apóstol Pablo. Dios ya le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, entonces contesta Pablo y se responde y le comparte a una iglesia que está experimentando dificultades, a esa iglesia que experimenta dificultades allá en Corinto. Entonces él les dice: entonces más bien me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, porque cuando nosotros somos débiles, entonces el Señor es fuerte y el Señor es el que trae bendición para nuestra vida. Y a través de nuestra debilidad, a través de reconocer: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, hazlo tú. Dejamos que Dios sea Dios, y Dios trae bendición a nuestra vida. ¿Queremos ser victoriosos? Bien, confiemos en el Señor. Permitamos que sea Él el que haga su voluntad, que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Démosle su lugar y Dios va a obrar en nuestras vidas con poder. Podemos agregar tal vez un poco más. Si Dios va a ser el todo en todos, debemos de sacrificar todo para su reino y su gloria, para que Dios sea todo en todo. El ejemplo de Jesús es sencillo, pero concreto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y de eso se trata, de que cada uno de nosotros ponga la vida por el reino de Dios. Que cada uno de nosotros esté disponiendo de talentos y recursos para el reino de Dios. Si el reino de Dios es tan valioso para Jesús, ¿podría ser menos valioso para nosotros? Usted sabe la respuesta, y sabemos que no es así. Si para Jesús fue importante, para nosotros debe ser mucho más importante. ¿Cuál es el sentido entonces de tener una mente, de tener dinero, de tener hijos, de tener autos, casas, etcétera, posesiones, negocios? ¿Cuál es? Simplemente es uno: poder entregarlo todo a Dios, porque Dios debe ser el Señor sobre todas las cosas. Entonces, mi auto, mi casa, etcétera, debo de ir empezando a quitar mí, porque el auto es del Señor, la casa es del Señor, mis hijos no son míos, son del Señor. Dios es el que debe ser el Señor sobre todas las cosas. Nuestra oración quizás debería de ser así. Quizás deberíamos de orar para que seamos capaces de sacrificar todo por el reino de Dios y por su gloria, y entonces orar diciéndole así: Señor, estoy consagrado a ti, consagro mi vida, me entrego. Simplemente, Señor, haz tu voluntad, y que tu voluntad santa y perfecta sea la que se cumpla en mi vida. Dejemos que el Espíritu de Dios sea el que ore por nosotros, que Él busque, que Él nos dirija, clamando ante Dios para que Dios nos revele su voluntad y su presencia, y entonces nosotros dirijamos nuestra vida y nuestras acciones hacia donde Dios quiere que estemos caminando.
hermanos, es el tiempo ya de que sacrifiquemos nuestros intereses. Dejemos allá nuestro hobby, nuestra telenovela, nuestro partido de fútbol, incluso, sabe, que dejemos de ser esclavos de nuestro propio trabajo, de dejar lo mejor de nosotros, de dejar nuestros intereses. Y no estoy diciéndole que abandone el trabajo, sino que su trabajo lo convierta en un espacio de bendición para los demás. Que su trabajo, su negocio, sus amistades, su casa, puedan servir a los objetivos de Dios, los mejores poderes de nuestra alma. Entonces, orando, deseando y clamando que sea Dios el todo en cada uno de nosotros. Y entonces vengamos cada uno a nosotros a vivir en la presencia de Dios. Te invito a que ores conmigo. Padre, gracias por tu cuidado, por tu bendición. Gracias porque nos permites descansar en ti, Señor nuestro. Sé tú el Señor de mi vida. Sé tú el que me dirija. Que todas las cosas, Señor, yo las pueda poner a tus pies tuyos. Porque cuando tú tengas el control de mi vida, de mis talentos, de mi mente, entonces tú de verdad, Señor, me estarás llevando hacia la victoria. Y estaré caminando en la victoria justamente porque tú eres el único que debe de dirigir mi vida. Permita que también todas las posesiones, todas las cosas que tú me has dado, yo las pueda también poner al servicio tuyo, para que tú seas el Señor por sobre todo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.